Empate de River 0-0 contra Riestra en lo que fue la 10ª fecha de este torneo, y un empate que por supuesto termina siendo amargo por el resultado, y creo que también termina siendo un paso atrás respecto al funcionamiento que sí supo mostrar el equipo la semana pasada frente a Atlético Tucumán y que en el partido de ayer no pudo repetir. Así que en este video quería analizar un poquito más en detalle todo lo que dejó el partido, por qué River no pudo mostrar ese buen juego que mostró hace una semana atrás, teniendo en cuenta que Gallardo prácticamente repitió el equipo, qué hizo bien Riestra, cómo hizo para incomodar a este River, y bueno, hablar un poquito, por supuesto, que de demás cositas que hayan dejado el partido, algunos puntos individuales, los jugadores que se pueden destacar de ayer del partido de River, y bueno, alguna cosita más. Así que lo dicho, hablamos del partido y mucho más. Arrancamos. Empate amargo de River, un 0-0 que obviamente termina dejando o termina imposibilitando al equipo para que pudiera subirse a la punta de su zona, y un empate que desde el funcionamiento obviamente termina siendo un paso atrás, porque la verdad que frente a Atlético Tucumán veníamos de ver el mejor partido de River, en el que lo analizamos acá en el canal. Me parece que el equipo había jugado con mucha fluidez, hubo muchos niveles individuales realmente muy altos. El equipo creo que por fin encontró o pudo mostrar eso que quiere Gallardo seguramente. La verdad que mostró un muy buen nivel. Es cierto que después termina ganando apenas por un gol, pero la verdad que viendo el partido, y bueno, lo dicho, lo analizamos, es un equipo que generó mucho peligro, que tuvo muchas situaciones y demás. La verdad que veníamos de ver un muy buen partido de River, y que en este partido en este partido frente a Riestra, lo tenía que ratificar. Y la verdad que vimos otra versión de River, una versión que ya habíamos visto, que justamente es la que viene siendo natural en este 2025. Creo que obviamente hay que tener en cuenta el contexto. No es lo mismo jugar frente a Atlético Tucumán de local que enfrentar a Riestra en su estadio. No solo por Riestra, porque es un equipo que sabemos que tiene una forma de jugar por ahí muy agresiva, que es un equipo que plantea un partido mucho más físico. Obviamente que el estadio, la cancha juega su papel, además con un equipo que obviamente la principal misión que tenía Riestra o que planteó para el partido es justamente tratar de que River no juegue, de incomodarlo, de ensuciarle el partido, de hacer un partido por supuesto que mucho más trabado, mucho más cortado, cortando el juego sistemáticamente, y creo que eso Riestra lo termina haciendo bien, y por eso se termina llevando un punto creo que merecido, porque la verdad que el partido, la verdad, pudo haberlo ganado River en alguna situación puntual, pero creo que en líneas generales el empate es lo más justo viendo el desarrollo del mismo. Y en ese contexto River la verdad que no supo imponerse, no pudo o no supo imponer su idea, esa que, como decía antes, sí mostró frente a los tucumanos. No pudo mostrarla, obviamente entendiendo esto que decía, que el rival es otro, que el contexto es otro, que el estadio es otro, y que además hay que tener en cuenta que hubo niveles individuales que el otro día brillaron, y que en este partido no tuvieron por ahí el mejor de sus desempeños. Sabemos que para este partido volvió Enzo Pérez, y el que salió fue justamente Craneviter. Si bien hay muchos que le caen justamente a Enzo Pérez, ¿no? El hecho de que River haya vuelto a tener un partido discreto o flojo, creo que obviamente hay que ver, o hay que ver un poquito más allá, y creo que esa no fue la única, o para mí no fue el problema ese. Creo que fueron otros los problemas que ahora les voy a estar comentando, por los cuales River no pudo repetir el funcionamiento de la fecha anterior, y un empate que obviamente creo que hablar de resultados, hablar de si es un empate que sirve o no sirve, lo dicho, es un torneo que si bien ayer River le podía permitir llegar a la punta, River no creo que vaya a tener complicaciones para meterse dentro de los 8 primeros. Por eso estos partidos creo que sí le sirven más a Gallardo, o tendrían que servir más al propio Gallardo y a los jugadores para encontrar justamente un buen funcionamiento, entendiendo que después sí ya en abril se le va a venir el arranque de la Libertadores, y ahí es donde sí el equipo obviamente va a tener que mostrar otra cara. Pero insisto, volviendo al partido, creo que es un partido al que le costó a la mayoría. Creo que fue un encuentro en el cual River tuvo ratitos de buen fútbol, o tuvo jugadas aisladas. Creo que tuvo unos últimos, mejor dicho, 10 minutos del primer tiempo en el que
creó varias situaciones de peligro y tuvo un poquito de fluidez en ataque, pero después en el resto del partido creo que las condiciones las terminó imponiendo Riestra casi todo, o que pese, mejor dicho, a que tuvo el 25% de la posesión, fue el equipo que impuso sus condiciones, porque la verdad que el partido se jugó como quiso Riestra, aún sin tener la pelota. Si River estuvo incómodo fue porque justamente Riestra hizo un buen trabajo. Y obviamente yo entiendo que haya o que sepamos todo lo que es Riestra, todo lo que representa, pero sí nos centramos estrictamente en lo futbolístico y entendiendo que, bueno, es un fútbol que por ahí a muchos no nos gusta, es una forma de jugar y es recontra válida, y creo que Riestra se termina claramente siendo o termina siendo un buen partido, sobre todo en eso de anular a River, de taparle espacios, que ahora lo vamos a ver, de tapar esas triangulaciones que tan bien hizo River el otro día y que ayer no las pudo hacer justamente por un buen trabajo de Riestra, que le tapó muy bien el juego interno. Después también, por supuesto, que hablar de algún cambio táctico de Gallardo que creo que no terminó favoreciendo al equipo y demás, pero bueno, creo que por ahí van más o menos para hacer un análisis un poquito más por arriba del partido, pero ahora sí, ya para meterme y hablar con imágenes de lo que fue el partido, y para empezar con esta primera imagen que, como siempre, es el parado táctico que utilizó River el otro día, que, insisto, repitió el equipo, salvo por ese cambio de la vuelta en Enzo Pérez, suspendido el otro día, y la salida de Matías Craneviter. River, que el otro día fue un 2-3-5, bueno, el otro día fue más o menos un 2-1-4-3 en cuanto a esa estructura. ¿Por qué? Porque el otro día habíamos visto cómo Acuña y Montiel fueron bien profundos y armaban esa especie de línea 5 en ofensiva, casi la misma altura de Mastantuono, Colidio y el propio Borja, pero en este partido vimos como los laterales están un poquito más retrasados, no estaban tan profundos, no estaban tan adelantados, y esto creo que también fueron los cambios que hizo que el equipo no pudiera tener un buen rendimiento, porque el otro día creo que tanto Acuña como Montiel fueron importantes, sobre todo en eso de dar amplitud y de que tanto Mastantuono como Colillo jueguen por dentro y que las bandas justamente sean de los laterales, y esto River el otro día frente a Riestra, no, la verdad que no lo puedo repetir, por eso es más un 2-1-4-3 con Acuña, Mesa, Aliendro y Montiel casi jugando en las mismas alturas, con Enzo obviamente como número 5, y después los tres de adelante, lo he dicho, con Colidio, Mastantuono y Borja. Para hablar un poquito en cuanto a la estructura, esto también que es una imagen que vimos mucho en el partido, que es Acuña jugando casi de interior, partiendo como lateral, pero siendo casi jugando más por dentro que por afuera, y con Colidio jugando más por afuera que por dentro. Lo que decía antes, el otro día frente a Atlético Tucumán vimos a Acuña bien abierto y a Colidio más centralizado. Bueno, en este partido Gallardo decidió invertirlos, poner a Acuña más por dentro y a Colidio más por fuera, y la verdad que no es algo que le haya favorecido al equipo. Y esto tampoco lo entendí, porque algo que hizo muy bien el otro día River fue justamente hacer estas triangulaciones por afuera y tener también mucho juego interno con ese cuadrado que armaban Aliendro, Mesa, Mastantuono y Colidio, y que, insisto, en el partido de ayer prácticamente no lo vimos. Esta es una acción que insisto, la vamos a ver mucho, cómo constantemente Acuña recibió en esa zona. Y vamos a ver, esta sí es una buena acción en la que Mesa y Aliendro ya están picando el área. Esto lo hicieron bien, sobre todo Aliendro, que otra vez creo que tuvo un primer tiempo, sobre todo, en el que fue de lo mejorcito de River y en el que volvió a mostrar mucho esto, ¿no? Constantemente atacar al área para que el equipo pueda tener más presencia, para acompañar tanto a Borja como a Mastantuono o a Colidio en alguna acción en particular. Esto creo que, insisto, tanto Mesa como Aliendro lo volvieron a hacer bien, sobre todo en el caso de Aliendro. Esta es una acción, después minuto 8, en la que vamos a ver otra vez esto de Acuña, que tuvo mucha libertad justamente para tirar centros, y creo que esto también fue una de las cosas que quiso Riestra que haga River, que justamente intente mucho estos centros laterales, justamente teniendo en cuenta que Riestra con esa línea 5 y con ese 5-3-2 que utilizó, tenía muchos jugadores para defender el área, entonces casi que fue una invitación de Riestra a River de que justamente, bueno, tirame centros, yo te anulo el juego por adentro, pero constantemente vos jugás por afuera para terminar tirando centros. River terminó cayendo en esa trampa y abusó mucho de los centros. Esta es una acción que igualmente es un centro casi efectivo o que casi termina en gol,
porque vamos a ver cómo Acuña tira al centro y vamos a ver cómo Mesa es quien después vamos a terminar cabeceando. Esta es una acción en la que vemos cómo había 5 futbolistas cargando el área, 5 jugadores de River llegando a esa zona. Perdón, sí. Sí, 5 futbolistas. Y bueno, esta es la acción que digo que tenía con el centro de Acuña, el cabezazo de Mesa y la muy buena tajada de Arce en una de las acciones más peligrosas que tuvo River durante todo el partido. Una muy buena tajada de Arce abajo. Arce otra vez volvió a tener un muy buen partido. Y esto es lo que decía antes, esto de las triangulaciones que tan bien hizo River el otro día y que contra Riestra, la verdad que prácticamente no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque como decía antes, Riestra que se paró con ese 5-3-2. Vamos a ver cómo River armó lo mismo el otro día con esas triangulaciones entre el lateral, Montiel, el interior derecho, Aliendro, y el volante o el falso extremo, media punta derecho, por así decirlo, que fue Mastantuono, pero como Riestra pudo contrarrestar esto justamente armando ese cuadrado o formando esa especie de de esa especie de 4 futbolistas que justamente hacían que el equipo de Benítez tuviera superioridad numérica frente a esos 3 futbolistas de River. Esto Riestra lo hizo prácticamente durante todo el partido, justamente tratando de que River en ningún sector del campo tuviera superioridad numérica. Y esto, el otro día, insisto con esto, River lo hizo muy bien. Vimos un funcionamiento muy aceitado y esto fue una de las claves del partido. Bueno, Riestra tomó nota, obviamente, y la verdad que lo contrarrestó realmente muy bien con Alonso en este... que fue el interior izquierdo, Ramírez, que fue el carrilero izquierdo, Gallo, que fue ese tercer central en línea de 3, y Goitía, que fue el número 5. Goitía que hizo un trabajo muy silencioso, pero muy efectivo, que es cuando la jugada venía por derecha, él claramente terminaba formando, ¿no? Ese 4 contra 3, y cuando la jugada venía por izquierda, Goitía se tiraba por ese sector para justamente formar ese 4 contra 3 por las bandas. Acá se ve bien clarito cómo había 3 jugadores de Riestra frente a esos 3 futbolistas de River. Acá otra imagen, acá es un 5 contra 4, acá vamos a ver cómo Enzo Pérez se suma o aparece en escena y se pone como opción de pases para Mastantuono, y como Riestra rápidamente termina poniendo 5 jugadores en esa zona, justamente como digo, tratando de que el equipo nunca tuviera o nunca quede en inferioridad numérica. Esta es una, creo que es una imagen que define el partido, un partido trabado, un partido muy cortado, con muchas faltas, muy peleado, un partido caliente, como se suele decir. Acá vemos como 2 jugadores de River están en el piso, creo que son Aliendro, que fue a trabar, y Mastantuono, un jugador de Riestra también en el piso. Como digo, una imagen que la puse principalmente porque creo que termina definiendo lo que fue el partido. Después, esto que decía antes, por izquierda, Riestra hizo lo mismo, siempre 4 versus 3, siempre para quedar en superioridad numérica, en este caso con el lateral, Acuña, el interior izquierdo, Mesa, y el mediapunta, falso extremo izquierdo, como quieran decirle, que fue Colidio, frente a esos 4 futbolistas de Riestra. Sansostre, el carrilero derecho, Miño, ese primer central en esa línea 3, Goitía, que como lo que decía antes, hizo un trabajo muy silencioso para justamente, dependiendo por dónde se desarrolle la jugada, él iba o hacia la izquierda o hacia la derecha para armar ese 4 contra 3, y con Celis, que fue quien jugó en esa posición de interior derecho. Siempre insisto con esto, ese 4 contra 3 que le planteó Riestra para justamente que River no pudiera progresar por afuera, no pudiera tener triangulaciones, y obviamente para que siempre le quede un jugador libre. Esta también es una acción que también describe mucho el partido. Es un pase que va a venir hacia Colidio, que bajó a recibir en esa zona, y como un jugador de Riestra rápidamente ya va sobre él. Una jugada en la que también Colidio termina quedando de espaldas, le termina haciendo falta, pero una jugada que digo me sirve para mostrar esto de cómo Riestra fue totalmente agresivo. Por momentos podemos ver que cuando un jugador de River tenía la pelota, rápidamente iban 2 jugadores encima para tratar de justamente sacarle la pelota. Un planteamiento muy agresivo, como decía antes, tratando justamente de hacer un partido más físico y que River sienta el rigor, de que se sienta incómodo, y la verdad que River se terminó sintiendo incómodo claramente. Esto también es algo que quería destacar de Riestra, que es esta línea 5
con los 3 volantes y en este caso con Herrera, que es uno de los 2 delanteros, Herrera y Venegas fueron los delanteros de Riestra, y como es el propio Herrera, el delantero, quien termina bajando hasta esa zona para justamente recuperar una pelota y sacársela más tanto. Pero también vemos como Riestra anuló mucho ese juego interno, puso mucha gente por adentro, se compactó muy bien, líneas muy juntitas, y obviamente esto hizo que River no pudiera tener o no pudiera progresar por adentro, mejor dicho, y obviamente que no le permitió a River tener fluidez, y por eso lo que hacía antes constantemente lo tiró o lo invitó a River a que juegue por afuera. Esta es otra imagen, hablando de las bandas, esta es otra imagen, la vemos un 5 frente a 5 de Riestra, perdón, frente a 4 hombres de River, siempre en superioridad numérica, y esto Riestra lo cumplió prácticamente a rajatabla para, como decía antes, evitar que River pudiera progresar por afuera. Esto es una de las acciones también que vamos a ver vamos a ver algo bueno de River y vamos a ver lo bueno que hizo Riestra. Esta es una pelota que vamos a ver como Aliendro está totalmente libre en esa zona y como el pase va a venir hacia él, pero como rápidamente, apenas controla la pelota, rápidamente ya hay 2 jugadores de Riestra, que vamos a ver que son 3, que saltan sobre él. Lo que decía antes, como apenas un jugador de River tenía la pelota, rápidamente iban 2 o 3 jugadores de Riestra a saltar a la presión sobre él, imposibilitando que también, insisto con esto, River todo el partido se sintió incómodo y nunca pudo imponer sus condiciones. Acá vamos a ver que después del control, rápidamente otra vez Herrera, siendo un jugador importante y sacrificado en esa labor sin pelota, nuevamente termina siendo importante para recuperar la pelota. Esta es una presión de Riestra que tú también lo hizo bien, sobre todo en el primer tiempo. Ya el segundo tiempo seguimos un equipo mucho más replegado, pero en el primer tiempo esto lo hizo bien, de justamente estorbarle o taparle la salida de River para que salga largo, para que juegue o apueste por una pelota larga. Y esta es una acción en la que va a terminar en esto, con Zubiabre, que ya había entrado por Colidio, jugando ahí pegado en la banda de espaldas frente a 2 jugadores de Riestra. Imposible que obviamente Zubiabre, salvo que haga una genialidad, obviamente que es una pelota que va a perder justamente ante 2 jugadores de Riestra, es lo que termina pasando. Y esto también, que después vamos a ver otras imágenes de lo que no entendí de Gallardo, de por qué tanto Colidio como Zubiabre jugaron pegados a la banda, cuando el otro día Colidio por adentro hizo un buen partido y Acuña por afuera te dio cierta, o te dio amplitud, mejor dicho. Entonces eso no entendí por qué no los intercambió Gallardo para este partido, por qué Acuña por adentro y el delantero Colidio Zubiabre por afuera. Insisto, acá Zubiabre totalmente incómodo jugando de espaldas, insisto, muy lejos del arco, pegado a la raya con 2 jugadores encima. Obviamente la pelota la termina perdiendo, claramente. Esta es otra acción, también esto pareció a lo de Zubiabre. Jugadores, River que no pudo juntar pases, tuvo realmente muy inconexo. Había acciones en las que un jugador tenía la pelota y no tenía nadie cerca para justamente tener esas sociedades, para tirar alguna pared. Eso la verdad que River, que el otro día lo hizo muy bien, y insisto con esto, pero en este partido, por desmérito de River y por mérito de Riestra, la verdad que no lo pudo hacer. Esta es otra acción en la que vemos cómo Mesa termina siendo una acción individual, pero totalmente solo, sin ningún compañero cerca para quien darle el pase. Es una pelota que obviamente la termina perdiendo ante esos 3 jugadores de Riestra que van justamente sobre él. Esta es una acción en la que vamos a ver otra vez esto, que Aliendro esto lo hace muy bien y creo que lo hizo bien durante el primer tiempo, de justamente encontrar esos espacios vacíos. Es un jugador es un jugador muy inteligente, que creo que tiene esa buena lectura para saber dónde tiene que estar, dónde tiene que ocupar ese espacio. Es un jugador además que tiene mucha movilidad, que insisto, creo que hizo un buen primer tiempo dentro de todo. Después ya en el complemento termina bajando su nivel, pero en el primer tiempo hizo muy bien esto de tratar de encontrar esos mínimos espacios que dejó Riestra. Bueno, Aliendro fue de los poquitos que justamente intentó ocupar esos espacios. Esta es una pelota que va a venir justamente de Enzo Pérez hacia Aliendro, pero otra acción, como veíamos antes, como Aliendro apenas controla, ya hay un jugador de Riestra que va sobre él y con otro futbolista al lado, que para hacerle también
ese 2 contra 1 y para que justamente Aliendro casi no pudiera respirar, por así decirlo, porque, insisto, fue algo sistemático en el partido. Apenas la agarraba Mesa o Aliendro, Mastantuono, Subiabre, sea quien sea, rápidamente iban 2 jugadores de Riestra sobre él. Esta es otra acción, nuevamente, esto que decía antes también de Subiabre, o nuevamente prácticamente ser pegado a la raya, de espaldas muy lejos del arco y totalmente solo, sin nadie que se ofrezca el pase, y como ya había 4 jugadores de Riestra bien cerquita a él, cómo termina la jugada, obviamente Subiabre la termina perdiendo, y esto no es una crítica a Subiabre, no es una crítica a él, sino obviamente que esto también es un reconocimiento al buen trabajo que hizo Riestra, y obviamente también es un desmérito o una mala accionar de River, que justamente tuvo jugadores muy aislados y que casi no hubo sociedades. El otro día dijimos, Mesa, Mastantuono se buscaron constantemente, Mesa, Aliendro se buscaron constantemente, Mesa, Colío se buscaron constantemente. Bueno, esas sociedades que el otro día funcionaron, bueno, en este partido prácticamente no las vimos. Después esta es una buena acción para también reconocer lo dicho, lo de Aliendro, como él termina abriendo hacia afuera para Borja. Esto también River, esto casi tampoco lo hizo, insisto con esto, que Mastantuono el otro día también sacó mucho de posición al lateral de Atlético Tucumán, creo que fue Infante. Bueno, en este partido también muy pocas veces lo hizo. En esta acción sí, como Mastantuono se termina yendo para adentro, termina arrastrando el lateral y le termina dejando ese hueco para que vaya Borja. Y esto es muy bueno Aliendro, como termina buscando ese pase para Borja. Esto es muy bueno lo que saca Borja, como con un taco termina desactivando la presión de esos 2 jugadores de Riestra, y como Aliendro termina yendo justamente a buscar la devolución. Esto, repito, Aliendro lo hace muy bien de tocar e ir a buscar, pero después, bueno, la pelota que Aliendro la termina perdiendo, como digo, siempre con 1 o 2 jugadores pendientes de aquel jugador que tiene la pelota. Esta es otra acción, nuevamente es un pase de Enzo Pérez hacia Aliendro, observar como Mastantuono también está muy cerquita de él. Y es una acción que va a terminar en esto, con esta pelota cruzada de Mesa hacia Montiel, una acción en la que después no termina en nada, pero esto también es otra de las cosas que River tampoco utilizó, porque el otro día vimos mucho cómo River progresó mucho por la derecha, justamente con Montiel, con Mastantuono, siempre tratando de ganar en la espalda al lateral de Atlético Tucumán. Bueno, en este partido prácticamente no vimos en ningún momento que ya sea Montiel, ya sea Mastantuono, ya sea Bustos cuando entró en el segundo tiempo, ninguno en ningún momento hizo estas diagonales para justamente tratar de ganar la espalda al jugador de Riestra. Obviamente, insisto con esto, hubo un buen trabajo de Riestra, que constantemente siempre trató de nunca quedar en inferioridad numérica, pero insisto, esto tampoco River lo pudo hacer. Como digo, en esta es una acción en la que es una pelota larga de Mesa hacia Montiel, pero una acción en la que no termina en nada. Después, esta es una acción en la que vamos a ver como Mastantuono termina habilitando después a Borja, una jugada que fue parecida, o que hubo una parecida en el partido pasado. Y esta es una pelota larga hacia Borja, la acción que después va a conectar con Montiel y termina con el centro del colombiano y la aparición de Aliendro, que termina nuevamente llegando al área, nuevamente terminando una jugada. Una acción en la que es una tajada, otra buena tajada de Arce, hay que decirlo, pero una jugada también desperdiciada. Y bueno, ahora igualmente quiero hacer o puntualizar en algo negativo, si se quiere decir, de Aliendro. Esta es una jugada, minuto 43. Hay que decir que estos minutos de River, los últimos 10 del primer tiempo, creo que fueron los mejores del equipo, en el que tuvo un poco más de fluidez, pudo progresar, tuvo situaciones, pero después el resto del partido muy poquito. Esta es una acción en la que vamos a ver cómo Aliendro termina recibiendo nuevamente en ese sector, termina nuevamente abriendo hacia la derecha, y lo dicho, esto Aliendro lo hace muy bien, tocar e ir a buscar. Acá tocó para Montiel y rápidamente fue a buscar la devolución de Cachete. Después la pelota de Aliendro hacia Borja, y la acción que va a terminar esto, con Subiabre, que va a recibir otra vez prácticamente como extremo izquierdo, pero la jugada que va a terminar en esto, que es muy pero muy bueno, acá se Aliendro como ya rápidamente se fue para picar dentro del área, pero como la acción va a terminar en esto, con esta pelota de Subiabre hacia Mastantuono, que esto es algo que River también hizo bien el otro día, que es constantemente también dejar a Mastantuono que reciba en la frontal, pues sabiendo que justamente Mastantuono es un jugador que tiene un muy buen golpeo, que tiene una muy buena pegada, que tiene un muy buen remate de media distancia. Bueno,
Esto River el otro día también lo hizo y en este partido lo hizo poco, pero bueno, en esta jugada particular fue una buena conexión, fue una buena jugada en la que Aliendro toca, va a buscar, Parejo Montiel, la toca Borja, la pelota que va de derecha hacia izquierda porque termina con Subiabre y ese pasa atrás para Mastantuono. Y después el remate de Mastantuono que termina increíblemente rebotando en Borja, que ahí se ve en escena. Pero bueno, es una jugada que no termina en nada peligroso, pero dentro de todo fue una de las poquitas jugadas de River en la que sí pudo juntar 4 o 5 pases y terminó con un remate bastante bueno desde la frontal. Lástima que, bueno, la pelota le termina rebotando al colombiano. Esta es otra salida, ya esta es la última del primer tiempo. Como otra es Aliendro, termina ocupando ese espacio vacío, ese espacio libre que deja Riestra en esta acción en particular. La jugada que otra es Aliendro iniciando la jugada, que el otro día esto lo vimos mucho con Mesa y que el otro día esto Mesa no lo hizo. El otro día me refiero al partido de ayer frente a Riestra, frente a Atlético Tucumán sí lo hizo Mesa, ayer no lo hizo. Es una pelota que nuevamente Aliendro termina abriendo para la derecha, termina encontrando a Mastantuono y Aliendro nuevamente toca y va a buscar, Y esta es una pelota que Mastantuono lo va a encontrar a Aliendro. Esta es una buena acción de River también, como Aliendro termina buscando a Borja que va a tocar para Mesa va a abrir para Subiabre y la acción que después termina en esto, el centro de Subiabre que termina siendo rebotado y como Aliendro increíblemente llega bien al área, nuevamente llega muy bien Aliendro, es un jugador que tiene mucha inteligencia para pisar el área, pero que otra vez termina, en este caso no define porque le termina pifiando, no es una jugada en la que no es un remate al arco, pero acá se ven dos cosas que hace muy bien Aliendro. O sea, se ven dos cosas de Aliendro, mejor dicho. Una que es esa buena lectura para pisar el área, para llegar. Es un jugador que tiene muy buena llegada, pero que en cambio es un futbolista que no tiene gol. Es un jugador que no tiene ese gen de la definición. Es un jugador que tiene muy poquito gol en prácticamente toda su carrera. En River tiene muy poquitos goles. Insisto, es un jugador que tiene buena llegada, llega bien, carga bien el área, pero insisto, a la hora de definir, es un futbolista que claramente le falta gol. Creo que esto que hace Aliendro es lo que le gustaría a Gallardo que haga Galopo. Por eso creo que lo trajo. Porque Galopo es esto también. Es un jugador que tiene muy buena llegada. Es un jugador que, a diferencia justamente de Aliendro, es un jugador que tiene mucho gol. Galopo es un jugador que además creo que es un buen definidor, teniendo en cuenta que es un volante. Y esto Galopo lo hace bien. Galopo es un jugador que tiene claramente más gol. Pero a diferencia de Aliendro, Galopo es un jugador por ahí menos técnico, es un jugador que por ahí eso de asociarse no lo tiene tanto, es un jugador que por ahí en cuanto a la agilidad, en cuanto al despliegue, lo tiene pero no tanto o no lo hace tan bien como Aliendro. Ese último pase creo que Aliendro también creo que es mejor, entonces es un conjunto, ¿no? Porque creo que son dos jugadores que si fueran uno serían la verdad como muy buen futbolista, porque hay cosas que Galopo no hace, pero Aliendro las hace muy bien, y el tema de la definición, que Aliendro no es bueno, Galopo es justamente creo que una de sus mayores virtudes. Por eso, bueno, veremos ahí cómo le terminan dando la vuelta a Gallardo. Creo que Aliendro, insisto, hizo un buen primer tiempo, pero este tema de la definición, y bueno, es un jugador que, insisto, tendría que tener un poquito más, o tendría que ser un poquito más de ayuda goleadora. En este caso es una acción que después va a terminar, la jugada que después sigue con una pelota que va a terminar en un remate de Mesa, pero vemos dónde está Aliendro porque la pelota le va a quedar después del rebote a Aliendro y como rápidamente otra vez termina tirando ese pase a espaldas de la defensa de Riestra. Una acción en la que Borja después termina tirando bien el desmarque, como el otro día frente a Atlético Tucumán. Vimos como Borja constantemente tiró desmarques y estuvo bastante activo, pero otra vez acá hizo muy bien el desmarque, pero después el tema de la definición obviamente que no es el mejor. Es una jugada clara, es de las más claras que tuvo River, una jugada que después terminando en el palo, pero una acción en la que, insisto, hay un buen movimiento de Borja, pero otra vez el tema de la definición. Lo de Borja es un caso raro porque en los últimos 2 partidos creo que mejoró en cuanto a su participación en el circuito de juego. Vimos un Borja mucho más participativo, fino, increíblemente en algunos contactos, en algunas devoluciones, en algunas paredes, en estas diagonales. Se lo vio activo, se lo vio participativo, pero lo que mejor hace Borja, que es gol, o lo que mejor se le da, que es justamente hacer goles, el tema de la definición, es en lo que está fallando. Yo soy de los que piensan que Borja está con el arco cerrado, como todo delantero de toda la vida. Pero bueno,
será importante que obviamente logre encontrarse con el gol lo más rápido posible. Es cierto que el año de Borja a nivel goles no es el mejor, creo que son 2 goles nomás, el de Lanús y el de San Martín en San Juan, si no me estoy olvidando de alguno. Pues el año de Borja en cuanto a goles tampoco viene siendo bueno. Bueno, esperemos que obviamente empiece a meterla porque el equipo justamente necesita goles. El equipo otra vez en el primer tiempo se fue sin hacer goles, creo que son 12 partidos consecutivos ya, un récord en la historia del club. Entonces obviamente que River necesita que Borja, a eso bueno que está haciendo sin pelota, en esos desmarques, en esa movilidad que le está aportando al equipo, bueno, pero que eso también lo une, o lo una, mejor dicho, o lo sume con el gol, que obviamente es lo que mejor se le da, pero que en estos últimos partidos, o en este año en general, no se le está dando. Después imagen en el segundo tiempo, en el que me parece que hay poquita cosa para destacar. Esta es una acción en la que vamos a ver mucho más Mastantuono. Esta es una buena jugada en la que se va justamente a encontrar con Mesa, algo que el otro día hicieron mucho, se buscaron constantemente. En este partido pasó poco, pero esta es una buena acción en la que otra vez Mastantuono termina llegando a la frontal para sacar su remate. Este es un remate al arco que atajarse. Este fue el primer remate al arco de River en el segundo tiempo, el único. Y por supuesto que también el último remate al arco de River en el segundo tiempo. Estamos hablando de una jugada que fue al minuto del complemento, para que entiendan después lo que fue el segundo tiempo. Y es una jugada que también me sirve para ver esto que decía antes de Riestra, como esa línea 5 con esos 3 volantes prácticamente se pegaban, eran todo un equipo totalmente compacto, como se compactaba bien por adentro justamente para permitir, para que River no pueda tener juego interno y para que como mucho intente algún remate de media distancia como este Mastantuono, o para que tire algún centro. Bueno, eso Riestra constantemente lo invitó a hacer eso a River, y River, bueno, tiró mucho centro, tuvo alguna de estas Mastantuono y demás, pero, insisto, el partido mayoritariamente se jugó como quiso Riestra. Después esta es otra acción, otra vez con Mastantuono iniciando la jugada, apareciendo en esa posición de 8 prácticamente. Esta es una de las pocas jugadas en las que vimos a Zubiabre por adentro, cómo Suárez va a controlar, cómo termina arrastrando a Sansostre, lo termina llevando para adentro y termina descuidando su lugar, el carrilero lateral de Riestra, y la jugada que termina con esto, con el centro de Acuña y esta acción de Mastantuono con ese cabezazo muy cerquita, cabezazo en el área chica, que no le pudo dar dirección, no le pudo dar potencia. Por supuesto, Mastantuono no es lo que mejor se le da el cabezazo, pero bueno, fue una acción muy clara, de las poquitas claras que tuvo River en el segundo tiempo. Pero bueno, es una buena jugada de River con Zubiabre por adentro y Acuña por afuera, algo que, insisto, vimos muy pero muy poquito, y creo que también ahí hay cierta responsabilidad de Gallardo en constantemente buscar que Zubiabre vaya por afuera. Esta es otra jugada muy parecida a la del primer tiempo, nuevamente Zubiabre y una aventura individual, y ¿qué pasa? No hay ningún compañero cerca, y Juárez de Riestra muy cerquita de él. La acción como termina con Zubiabre perdiendo la pelota. Insisto, esto no es una crítica, chico, sino que es una crítica justamente a que el equipo no tuvo conexión, estuvo bastante inconexo, no había jugadores cerca, no había jugadores para hacer sociedades, para hacer paredes. Por eso, insisto, es un buen trabajo de Riestra, pero hay desmérito de River también. Esta es una jugada también que creo que también define el partido de River, cómo Mesa termina recibiendo en ese sector, y vamos a ver cómo entre líneas, entre la línea de los defensores y la línea de los volantes de Riestra, no hay ningún jugador de River. No está ni Mastantuono, no está, Mesa está justamente, tiene la pelota y está muy atrasado. No está Liendro, Zubiabre siempre pegado a la raya, Acuña está acá abajo. Entonces no había ningún futbolista de River para recibir entre líneas, y así es imposible que el equipo pudiera progresar, porque insisto, River el otro día algo que hizo muy bien es armar ese cuadrado entre Aliendro, Mesa, Mastantuono y Colidio, y eso en este partido contra Riestra prácticamente que no lo vimos en ningún momento del partido. La jugada que después sí, vamos a ver cómo Mesa termina conduciendo y no hay nadie que se muestre entre líneas. Está Zubiabre acá bien abierto, totalmente incómodo, Acuña muy atrasado y nadie entre líneas. Esta es otra jugada, otra con Mastantuono, que en el segundo tiempo, la verdad que fue el jugador que más movió más movió el árbol, por así decirlo. Fue el más participativo, el que intentó algo diferente. Creo que eso hay que reconocérselo.
Esta es una jugada en la que sí, Mesa está entre líneas, acá está bien posicionado Mesa. Pero la jugada que nuevamente esto, Acuña recibiendo por adentro y Subiabre siempre bien abierto. Esto, insisto, no lo entendí porque a River no le funcionó. Por eso no entendí cómo Gallardo en el segundo tiempo no intercambió esas posiciones. Subiabre por adentro y Acuña por afuera, que, insisto, casi no lo vimos. Esta es otra acción, nuevamente Mastantuono, como digo, el más participativo de River en el segundo tiempo y en todo el partido. Esta es una pelota que le va a tirar esa diagonal a Tapia, o mejor dicho, Tapia tira la diagonal, pero una jugada en la que después no termina nada de peligroso, pero bueno, me sirve para mostrar que Mastantuono fue el jugador que más intención tuvo, el que más malicia tuvo, por así decirlo, con algún pase, con algún remate. Este es un centro de Acuña que va a salir rebotado, la jugada que con el Piti que entró y la verdad que también aportó muy poquito. Esta jugada que después Tapia, vamos a ver también otra vez Riestra bien compactado por adentro, bien los jugadores bien cerquitas, justamente tratando de que River no juegue por adentro. Y es una jugada que termina con esto, con la pelota de Tapia hacia Bustos y el remate de Bustos que increíblemente le pegó horrible, le pegó, no sé, con la chancleta, como se suele decir, con el diario, porque la verdad que le pegó muy pero muy mal, una acción que era bastante clara porque era una buena posición para que por lo menos el remate fuera al arco. Bueno, terminó yendo desviado, repito, un remate horrible de Bustos que entró en el segundo tiempo por Montiel, y la verdad que Bustos otra vez, es cierto que es un jugador que viene sin continuidad, pero volvió a mostrar un nivel realmente que empieza a ser preocupante. Además, en estos partidos en los que Montiel, que sabemos que está desgarrado, no va a estar para el partido Copa Argentina, que ya sabemos que no está porque iba a estar con la selección, pero partido frente a Rosario Central, partido del debut de Copa Libertadores, va a tener que jugar Bustos, y Bustos, insisto, en los minutos que ha tenido este año, ha dejado realmente un nivel muy pero muy preocupante. Y esta es la última, que es el único remate al arco de Riestra en el partido, que fue un centro, Riestra que también intentó mucho esto. El mayor peligro de Riestra fueron pelotas paradas o algún centro lateral, y después muy poquito más. River prácticamente no sufrió en defensa. Y bueno, esta es una acción, como digo, en la que Armani termina con su única tajada en el partido. Ese centro que termina tapando Armani con las rodillas tras el remate o la llegada de Ramírez. Insisto, el único remate al arco de Riestra en el partido. Por eso es cierto que hay que decirlo. A mí el partido de Pesela y de Pablo Díaz, la verdad que me gustó. Creo que hicieron un buen partido ambos. Creo que fue de los más destacados de River. Pero es verdad que frente a un Riestra que prácticamente no atacó o que generó realmente muy poquito peligro, salvo pelotas paradas y salvo algún remate afuera del área, después muy poquito más. Pero bueno, entendiendo eso, podemos decir que el partido tanto de Pesela como Pablo Díaz fue correcto, sin grandes alardes, pero bueno, creo que ellos, el primer tiempo de Aliendro y Mastantuono, que el partido por ahí a Mastantuono le costó de lo físico, porque vimos como lo vimos durante en estas imágenes, vimos a Riestra muy agresivo y siempre saltando con dos jugadores sobre él, o con cualquier jugador de River que tuviera la pelota, pero casi todo, bueno, creo que Mastantuono fue el jugador más participativo, el que más intentó, el que más generó, se puso por momentos el equipo al hombro, y demás. Por eso creo que entre ellos cuatro están los más destacados de River en el partido. Después los números finales, Riestra, lo que decía antes, 25% de posesión, es un equipo al que claramente no le interesó tener la pelota, 9 remates, uno solo arco, que fuese el de Ramírez, sabíamos el minuto 91, y después River 17 remates, 3 al arco solamente, que fueron la de Mesa, que saca el cabezazo, la de Aliendro, que saca Arce, esa que llega solo, y la de Mastantuono en el arranque del segundo tiempo con ese remate al minuto que también saca Arce. Después muchas jugadas, por supuesto que aisladas y demás. Bueno, después tuvo la de Borja que en el palo y demás, pero bueno, tampoco es que vimos a River teniendo tantas situaciones de gol claras, netas, como si en el partido pasado. Después lo último, esto que también decía, como Riestra constantemente limitó a River a tirar centros. Bueno, acá vemos, Acuña tiró 10 centros, solamente 3 fueron acertados, que fue esa de Mesa, fue la de Mastantuono de cabeza y alguna más, que fueron claras, pero de 10 centros solamente acertó 3. Mastantuono intentó 6 centros, ninguno completado. Subiabre 4, solamente 1. Mesa 3 y ninguno. Bustos 2 y ninguno. Enzo Pérez 1 y ninguno. Aliendro intentó 1, nada. Borja tiene ese que le tira a Aliendro y muy poquito más.
Por eso, insisto, creo que River claramente no funcionó o no mostró el nivel del otro día. Hay que entender el rival juega, el rival mostró otra agresividad y mostró otro... se mostró distinto a lo que mostró el otro día Atlético Tucumán de local. Entonces, obviamente que, insisto, la cancha es otra. No lo mismo jugar en el Monumental que jugar en esa cancha de Riestra, obviamente. Entonces hay que también entender los contextos de los partidos. Por eso, insisto, a mí eso de decir que el equipo jugó mal porque volvió Enzo Pérez y porque no jugó Craneviter. A mí creo que el partido de Craneviter y Enzo Pérez comparados me parece que fueron prácticamente muy parecidos. Dos jugadores que creo que no jugaron mal, que hicieron un partido correcto ambos. Craneviter el otro día de local y Enzo Pérez ayer contra Riestra. Creo que hicieron ambos partidos correctos. Sin mucho alarde, pero que obviamente son jugadores que tampoco le dieron nada al equipo. No le dieron nada distinto. Enzo Pérez es un jugador que sí, está bien plantado, está recuperando algunas pelotas y demás. Y creo que tuvo 86% de precisión en pases y demás. Todo lo que quieran. Creo que fue el jugador que más duelos ganó. Por ese partido Enzo Pérez a mí no me pareció malo, pero que es un jugador que jugando de 5 no te está dando mucho, porque no es un jugador que sea importante en la salida, no es un jugador que con algún pase entre líneas te esté rompiendo, no es un jugador que te esté organizando el juego desde abajo, porque lo vimos en este partido, como fue por momentos Aliendro el que organizaba el juego, o el partido pasado fue Mesa. Entonces, insisto, creo que obviamente por el desembolso que hizo River, claramente Castaño en los próximos partidos ya debería empezar a ser el 5 de River, porque creo que para eso lo trajo Gallardo. Por eso River gastó tanto dinero en él, por eso esperó tanto, porque llegó en marzo, por eso esperó tanto, porque claramente creo que Castaño llega para ser el 5 de River. Gallardo dijo que también puede jugar de 8. Sí, tranquilamente puede jugar de 8, pero bueno, viendo el nivel de Aliendro, que tenés a Galopo, que está Simón, creo que obviamente Castaño principalmente va a jugar de número 5. Insisto, Lorenzo Pérez y Craneviter en ambos partidos me pareció correcto, pero no le están dando nada significativo a River, no le están ayudando prácticamente en nada en la generación de juego, en organizar justamente el mismo y demás. Por eso, porque creo que es hacer un análisis muy, muy superficial, decir que River jugó mal porque volvió Enzo Pérez y porque no jugó Craneviter. No, River jugó mal el otro día frente a Riestra porque Montiel no estuvo, porque Montiel jugó el primer tiempo y no pudo casi atacar la espalda del rival, y en el segundo tiempo no jugó, porque Mastantuono, si bien lo intentó, le faltó un socio, porque Mesa estuvo muy participativo, muy peleador, muy comprometido y demás, pero estuvo muy impreciso, porque Aliendro jugó un buen primer tiempo, pero el segundo tiempo desapareció, porque Colidio, que el otro día hizo un buen partido, jugó mucho para adentro, y en este partido lo vimos jugando por afuera hasta que se lesionó, después salió reemplazado. Subiabre jugando por afuera estuvo realmente muy incómodo. Acuña jugando por adentro te dio muy poquito, salvo algún centro. Entonces son varios los motivos por los cuales River no jugó bien contra Riestra y no pudo mostrar el nivel que sí mostró frente a Atlético Tucumán. Y por eso, insisto, no quiero o es hacer un análisis muy erróneo decir que solamente River jugó mal este partido por Lorenzo Pérez. No, son varios los motivos, insisto. Pero bueno, después, bueno, no mucho más, insisto, del partido. Me parece que hay entre Pesela y Pablo Díaz que estuvieron bien. Cositas al lindo en el primer tiempo y las ganas de Mastantuono. Después, muy poquito más para destacar a nivel individual. Así que bueno, no mucho más. Los leo en comentarios, por supuesto, con las sensaciones que les haya dejado el partido. Qué piensan y demás. Qué piensan del equipo. Bueno, todo lo que me quieran decir, por supuesto, que es más que bienvenido. También, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal. Los invito a que le den like si les gustó. Me sigan el resto de mis redes sociales. Comparten el video si es que les gustan estos tipos de videos, analizando por ahí los partidos, desmenuzándolos, como les digo yo, analizándolos un poquito más tácticamente y demás, y para no decir todo lo que se dice en Twitter, pero y demás. Pero bueno, así que bueno, insisto, no mucho más. Me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.